Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno es poder una vez más estar aquí para honrar el nombre del Señor y tener esta maravillosa oportunidad de poder llegar hasta tu hogar, ahí donde quiera que estés. En el nombre del Señor y en el nombre de nuestra iglesia, Asamblea de Dios Torrefuerte, te bendecimos y te decimos que Dios tiene un plan y aquí siempre habrá un lugar para ti. El día de hoy estamos aquí para compartir la escuela dominical o la escuela bíblica, ¿no? Y es una oportunidad maravillosa porque cada vez que tenemos esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, eso es una grata oportunidad, eso es un grato privilegio. Así que hoy te invito a que busque a tus amigos, familiares, quien sea que esté ahí en casa contigo, que saques este espacio, este momento y disponga tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene esa palabra especial que tú necesites, esa palabra contenido en su verdad. Así que busca a tu familia, busca a tus amigos, tus hijos. Es un momento especial para dedicárselo al Señor. Así que yo quiero que ahí donde tú estás, en lo que llamas a tu familia, en lo que busca tu Biblia, busca tu material de escuela dominical, si lo tienen, te voy a pedir que ahí donde está incline tu rostro por un momento y le digas al Señor que hable a tu corazón, que hable a nuestras vidas en esta maravillosa noche. Señor, te damos gracias, te honramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque en esta oportunidad, Señor, tú nos permites estar aquí, tú nos permites escuchar tu palabra, tú nos permites ir a tu presencia y escuchar de tus bondades, de tus maravillas, de tu grandeza. Así que te pido, Dios, en este día maravilloso, que cada uno de estos hermanos, hermanas, niños que está ahí detrás de esta pantalla, Señor, tú los bendiga en el nombre del Señor y que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de su corazón y pueda producir cambios maravillosos en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor que nos bendice y nos da esta maravillosa oportunidad, ¿no?, de predicar, de dar a conocer sus verdades. Te recordamos que esta es una transmisión especial de la Iglesia Asamblea de Dios Torrefuerte y hoy corresponde a nuestra escuela bíblica. Hoy queremos compartir contigo, ya entramos a la última unidad de este maravilloso material que comenzamos a inicio de la pandemia hablando de la historia de Daniel, del libro de Daniel. Hicimos todo un recorrido en estas maravillosas profecías que se adaptaron perfectamente. Luego vimos el libro de Gálatas, una enseñanza maravillosa, una enseñanza que fue tan pertinente a este tiempo. Luego pasamos ese recorrido por el estudio de la Biblia, la importancia de las Sagradas Escrituras en este tiempo. Y ahora pasamos a esta última unidad que se llama el Cristo en el Apocalipsis. Cristo en el Apocalipsis, la unidad 4 de nuestro material. Así que hoy iniciamos esta nueva serie, esta nueva etapa, esta nueva unidad. Y yo sé que al igual que los temas anteriores, esta unidad es maravillosa, es tremenda. Enmarca uno de los temas más importantes de toda la Biblia, la revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que en tiempos como estos tan difíciles que estamos viviendo, nosotros poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, poner nuestros ojos en Jesús, es una de las principales, es la principal solución, es el principal enfoque de toda la Biblia, mirar a Cristo, contemplar a Cristo. Y vamos a verlo en este caso en el Apocalipsis. El Apocalipsis, muchas personas le tienen un poquito de miedo. Cuando usted habla de Apocalipsis, la gente comienza a pensar en tantas cosas, pero difícilmente la gente se enfoque en aquello que realmente es el tema esencial del Apocalipsis. Por eso vamos a analizar, vamos a ver, hacer un recorrido por todo el libro de Apocalipsis y vamos a ver allí, a contemplar la gloria de Cristo. Hay muchos temas, muchas cosas que la gente discute, si es físico, si es literal, si es simbólico. Hay tantos temas del que la gente hace especulación en el Apocalipsis. Pero si hay un tema seguro, claro, preciso en el libro del Apocalipsis, es ver la gloria de Cristo, ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de los evangelios que presentan ese momento histórico de cuando Jesús viene al mundo, humilde, sencillo, como un niño, vino para salvarnos, vino como siervo, se humilló hasta lo sumo. En el Apocalipsis ya es totalmente diferente, ya es su manifestación gloriosa.
Por eso la primera lección que vamos a ver en esta serie, la lección ya número 22 de este material, es el Cristo glorificado. Ese es el tema de nuestra unidad del día de hoy, el Cristo glorificado. Jesucristo glorificado tiene toda autoridad. Y vamos a ver a Cristo en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su majestad. Y eso es maravilloso, eso es extraordinario. Y de hecho me encanta, me fascina este tema porque es tan necesario, es tan vital nosotros contemplar la gloria de Cristo en este tiempo que estamos viviendo. El texto clave de esta lección del día de hoy es Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Es un texto, yo creo que todo el mundo tiene que aprendérselo, memorizarlo. Apocalipsis 1, 18 dice: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué bueno es nosotros escuchar este texto en este tiempo de muerte, en este tiempo de calamidad. Y nosotros como creyentes estar confiados, estar seguros que en las manos del Señor estamos a salvo, porque Él tiene la llave de la muerte y del Hades. No debemos temer. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que tomar hoy, asegurarnos de ella, para fortalecernos y saber que en medio de la crisis, saber que en medio del problema, en medio de las dificultades, nosotros podemos confiar en el Señor. Y justamente esta palabra se la da nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan, el apóstol San Juan, y dice la Biblia que él estaba preso en la isla de Patmos, o preso o estaba desterrado, estaba en aquel lugar porque estaba sufriendo la persecución del Evangelio. Y justamente en un momento de crisis, de calamidad, de persecución, en un momento donde quizás la iglesia estaba siendo abatida, la mano poderosa del Señor estaba allí para bendecir la vida de Juan y de los creyentes. A pesar de que había muerte, a pesar de que había dificultad, a pesar de que a los cristianos lo estaban persiguiendo, lo estaban matando incluso, la mano del Señor reposaba sobre los discípulos. Y es la misma mano del Señor que está sobre nosotros hoy. Por eso tenemos que tener ánimo en medio de estos tiempos difíciles, en medio de la angustia, en medio de la calamidad, tener ánimo. Y justo en ese contexto de calamidad, de tribulación, el apóstol Juan, desterrado en aquella isla por causa del Evangelio, es en ese contexto, es en ese entorno que se escribe el Apocalipsis. Posiblemente cerca del año 90 aproximadamente se escribe este libro. Y Apocalipsis tiene como fin dar una revelación, dar a conocer. De hecho, la palabra Apocalipsis se traduce literalmente como revelación. Ahora, ¿la revelación de qué? La Biblia dice que revelación de cosas que habían pasado y que pasarían, que vendrían en un futuro, pero sobre todas las cosas, la revelación de Jesucristo, en su esplendor, en toda su gloria, en toda su majestad. Este es el énfasis principal de esta lección. Y es allí donde nos vamos a enfocar. Porque si hoy estuviéramos aquí reunidos y yo le hiciera la pregunta, usted que está ahí, ¿qué piensa? ¿Qué llega a tu mente cuando hablamos de Apocalipsis? ¿Cuál es la primera imagen que llega a tu mente, que llega a tu corazón? ¿Qué es lo primero en lo que tú piensas cuando mencionamos este término? Yo les aseguro que la mayoría lo que piensa es en calamidad, en destrucción, en muerte, en juicio, el rapto. La gente comienza a preguntarse, bueno, ¿y si Cristo viene y me quedé? Y la gran tribulación y el sello de la bestia, el 666, todo este tipo de cosas. Hay tantas cosas que podrían llegar a nuestra mente en ese momento de lo que significa el libro del Apocalipsis. Sin embargo, perdemos de vista lo más importante, lo más trascendental. Y eso no solamente nos pasa en el libro de Apocalipsis. Muchas veces vamos a la Biblia y nos enfocamos en una serie de detalles y cosas que no son la esencia de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y Apocalipsis, sobre todas las cosas, nos quiere enseñar al Cristo revelado. Nos quiere enseñar la gloria de Cristo manifestada. ¿Por qué? Porque en los evangelios, como decía, Cristo viene de manera sencilla, de manera humilde. Viene como un niño que crece entre un pueblo insignificante y entrega su vida. En vez de entrar quizás en un caballo, entra en un pollino hasta Jerusalén, indicando ese reino espiritual sobre todas las cosas, con mucha sencillez, con mucha humildad. Dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo. Pero el Apocalipsis entonces viene presentando al Cristo glorificado.
Ese Cristo que fue llevado hasta lo sumo, delante del cual se postrará toda rodilla. Ese es el Cristo que presenta el Apocalipsis. Y lo maravilloso de todo esto es, y quizás la gente diga, bueno, pero esto es un tema teológico, esto es un tema que no tiene quizás relevancia en la actualidad, pero si tan solo nos detuviéramos a contemplar la gloria de Cristo, nos diéramos cuenta que lo más transformador que nos registra la Biblia es contemplar la gloria de Cristo, es mirar a Cristo. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es allí donde tiene que estar nuestra mirada. Y por eso Apocalipsis es uno de los libros que muestra la gloria de Cristo en su esplendor, en el esplendor que nosotros podemos por lo menos tratar de entender, por lo menos que Juan trató de descifrar en la visión que él estaba viendo. Y eso es lo maravilloso en este caso. Eso es lo genial de este libro, porque dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3 que somos transformados a medida que le vemos de gloria en gloria. Y Apocalipsis es un libro donde nosotros podemos ir confiados y contemplar esa gloria maravillosa del Señor, la gloria de Cristo. Y vamos a pasar de inmediato a nuestro primer punto. Vamos a desarrollar brevemente 3 puntos importantes donde vamos a contemplar la maravillosa gloria del Señor. Y lo primero es, el punto número 1, el punto principal es la visión que tuvo Juan. Apocalipsis capítulo 1. Yo quiero que usted abra su Biblia. Vamos a estar hoy solamente en el capítulo 1. Yo sé que hay muchos temas que se podrían sacar del libro de Apocalipsis, en especial del capítulo 1, pero vamos a enfatizar y vamos a poner el enfoque que tiene este capítulo 1 y es presentar la manifestación de Cristo. Así que vamos a ver primero cómo es que llega esta revelación de Cristo al apóstol Juan. Y lo primero es el mensajero, el punto A de esta primera división, de este primer encabezado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a ir al verso. Dice la palabra del Señor, y si usted tiene su Biblia ahí puede leer o nos acompañan ahí leyendo en la pantalla que tenemos los textos ahí. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Maravilloso el Señor. Quien nos habla aquí es el apóstol Juan. Una de las cosas maravillosas, y Juan lo dice aquí, alguien que había visto, había estado con Jesús, es quien recibe esta revelación. Fue la persona comisionada por Dios. Recordemos que este Juan es el mismo Juan que escribe los evangelios, es el mismo Juan que escribe la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y es el mismo Juan que escribe acá el Apocalipsis. Es ese mismo Juan que fue allá a la montaña con Jesús, donde Pedro propuso hacer las 3 cabañas. Es ese mismo Juan que estaba sentado ahí al lado de Jesús en la última cena. Era alguien que lo conocía, que lo había visto. Era alguien que había caminado, que había dormido con él. Y yo me pregunto en este momento, lo que está viendo Juan, ¿no era ese Jesús que simplemente estaba allí sin todo su esplendor, sin toda su gloria, que se había limitado de manera significativa? Es ese Juan quien está contando, ese Juan que ya había visto a Jesús de esa manera sencilla y humilde. Ahora ve a Jesús con todo su esplendor, y Juan claramente lo conocía. Juan sabía quién era Jesús. Y me parece maravilloso todo esto, porque en medio de todo esto, en medio de esta aflicción, en medio de las tribulaciones, en medio de este momento duro que estaba pasando Juan en la isla de Patmos, él logra contemplar y ver la gloria del Señor. Y esto me hacía muchísimo pensar la situación de Juan con la situación que nosotros vivimos hoy. Juan estaba aislado. Por causa del evangelio estaba preso, estaba, digamos, en cuarentena en aquel lugar. ¿Y qué momento para que Dios se le revelara de esta manera? ¿Qué momento para que Dios descendiera y le mostrara una de las revelaciones más trascendentales? El hecho de que Juan no pudiera salir de la isla, el hecho de que él estuviera en cautividad, no sabemos con exactitud si estaba dentro con barrote o si estaba desterrado en aquella isla viviendo allí.
Lo que sí sabemos que en medio de ese momento duro donde él no podía quizás salir de aquel lugar por el destierro por causa del evangelio, Dios se manifestó, Dios se le reveló. Ese Cristo glorificado llegó hasta él y estaba allí. Y Dios pudo hablarle al corazón, a la vida de Juan, y a través de una revelación, él pudo entender algo maravilloso, algo extraordinario. Y justamente hoy nosotros podemos tener esa misma experiencia que Juan tuvo. En medio de las dificultades, en medio del encierro, en medio de esta cuarentena, Dios puede hablar a nuestras vidas. Dios puede revelársenos también. Dios puede manifestar su poder hacia nosotros. Y eso es lo maravilloso de esto, que Juan pudo contemplar, pudo ver todo esto y pudo identificar que este Jesús ya no tenía la misma apariencia, ya era un Jesús glorificado, un Jesús exaltado. Y esa visión que Dios le había dado era para bendecir la vida de otros. Lo que significa que aún en medio de la crisis, en medio de las dificultades, nosotros podemos ser bendecidos, podemos ser visitados por Dios. Puede ser un tiempo maravilloso en el que nos conectemos con Dios para llegar y cubrir las necesidades espirituales que la gente tiene. Hay una pregunta muy interesante que hace el autor y es que en tiempos de dificultad y de persecución, ¿cómo nos ayuda el enfocarnos en el Señor Jesús? Yo me pregunto, ¿la prioridad de Juan en aquel momento eran los barrotes, era que estaba cautivo en aquel lugar? ¿Era en eso que estaban puestos los ojos del apóstol Juan? No, hermano, estaban puestos en Jesús. En medio de esa crisis, Juan vivió los momentos más productivos de su vida, porque él contemplaba al Maestro. El Señor se le revelaba y la angustia, la dificultad, la persecución, absolutamente nada va a detener la iglesia, nada va a detener el obrar de Dios en nuestros corazones. Es posible que tú no puedas estar aquí en el templo, pero donde quiera que esté, Dios puede bendecirte, Dios puede llenar tu casa, Dios puede venir y al igual que el apóstol Juan, puede bendecir tu vida, puede hacer cosas extraordinarias contigo. Y eso es lo que nos enseña acá esta parte del versículo. El versículo 9, por ejemplo, nos dice, de ese mismo capítulo, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y dice que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí delante de mí una gran voz como de trompeta. O sea, el apóstol Juan estaba cautivo, estaba preso, estaba en aquel lugar, no tenía la facilidad que tenía una persona normal. Sin embargo, esto no limitó en lo absoluto a Juan para que pudiera hacer aquello que tenía que hacer, aquello que Dios le había comisionado. Y eso es lo maravilloso, porque no tenemos a un Dios que se limita a cuatro paredes, no tenemos a un Dios, no tenemos a un Cristo que se limita solamente allá al tiempo histórico de la Biblia. Tenemos a un Dios vivo, un Dios que vive por los siglos. Y ese es el mensaje aquí en el Apocalipsis, el que fue, el que es, el que ha de venir, el que está con nosotros hoy. Y el hecho de yo saber que Dios, que Jesucristo, ese Jesús que resucitó de entre los muertos, está conmigo hoy, eso nos da la seguridad, la certeza de nosotros poder seguir avanzando. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que le trajo el Señor al apóstol Juan? El punto B de este primer encabezado, versículo 4 hasta el versículo 8, que dice la palabra del Señor. Vamos a ver este mensaje maravilloso que el Señor le da. Y escuche bien estas palabras. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto merece toda exaltación, todo reconocimiento, hermanos. Cuando nosotros comenzamos a leer esto y comenzamos a ver de quién es que estamos hablando, a quién es que nosotros le servimos, eso es suficiente para nosotros tener paz, para tener seguridad. Esto es suficiente. Y aquí radica la esencia de la vida cristiana, en nosotros reconocer a Cristo y reconocer a quién es que le estamos sirviendo. No es a cualquier personaje, es al Dios vivo, al que es, al que nos amó, al que nos lavó con su sangre. Eso es lo que dice el texto. Versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Él nos hizo reyes y sacerdotes.
En medio de las tribulaciones, nosotros saber quiénes somos, nosotros saber lo que Cristo hizo por nosotros, es suficiente para tener paz, para tener seguridad, para tener consuelo, para saber que no somos cualquier cosa, para saber que somos especiales. Dice el verso 7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Porque él va a volver. Y si hay algo que nos da ánimo, que nos da aliento, que nos da vida, es saber que Cristo volverá. Que tenemos una patria celestial. Que esto no se acaba en medio de esta crisis, que caerán 1000 a 10,000, que aún nosotros mismos podemos caer, que la muerte puede llegar hasta nuestra casa, donde sea, pero le servimos a un Dios vivo, a un Dios que va a regresar. Y dice la Biblia aquí que todo ojo le verá y va a manifestar su poder, su esplendor, su gloria. Y todas las naciones se van a lamentar, porque hoy día la gente niega a Jesús. Y la gente nos tildan de locos, nos tildan de fanáticos, nos dicen muchísimas cosas. Pero va a llegar ese día glorioso cuando todo ojo le va a ver y la gente va a reconocer y se va a dar cuenta que quienes le hemos servido al Señor sí ha valido la pena. Sí ha valido la pena, hermano. Vale la pena servir al Señor, vale la pena entregarle todo nuestro ser, toda nuestra vida. No se trata de cualquier personaje, se trata de Dios, del Redentor, de nuestro Creador. Y eso es maravilloso. Yo creo que esto es suficiente, o sea, entender esta verdad es suficiente para nosotros vivir postrados delante del Señor, dándole gracia. Y dice, versículo 7 dice de nuevo, Él viene en una nube y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Todos los linajes, la gente se va a lamentar, pero nosotros tendremos gran gozo. Dice el verso 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esto me hace pensar en algo muy importante, y es que mientras más grande ves a Cristo, ves a Dios, más pequeños se hacen tus problemas. No hay dificultad tan grande, todo palidece a la luz de Cristo. No hay proyecto, no hay pandemia, no hay dificultad, no hay negocio, no hay carrera, no hay nada, absolutamente nada que sea más glorioso, que sea más grandioso que poder contemplar la gloria de Cristo, que poder servir al Señor, que poder dedicar nuestras vidas a maravillarnos, a sorprendernos, a servirle a ese Dios vivo, porque Él tuvo misericordia, porque Él nos miró con agrado, porque no merecíamos el que Él nos llamara, nos escogiera, nos mirara. ¿Quiénes somos? Sin embargo, a Él le plujo en su infinita misericordia mirarnos, tener misericordia, tener compasión de nosotros. Y eso es lo maravilloso, el Todopoderoso, el Dios del cielo. ¿Y qué te dice esto? Que aunque hayan dificultades, que aunque hayan problemas grandes, que aunque haya situaciones como sea que tú le quieras llamar, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Y es aquí donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el escuchar, el oír. Y el oír la palabra de Cristo, dice literalmente el texto. Por escuchar a Cristo. Y cuando escuchamos a Cristo, ¿qué es lo que escuchamos? Que Él es todopoderoso. Y eso nos hace poner toda nuestra confianza, poner toda nuestra ansiedad, poner todo nuestro lamento delante de Él y tener paz, tener seguridad, tener tranquilidad. Versículo 11, en el mismo capítulo dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en Laodicea. Y Jesús le dice todo esto y dice, envíalo, escríbelo, mándaselo a las 7 iglesias. Yo no sé si hay algo más trascendental que nosotros tengamos que comunicar que el hecho de proclamar la gloria de Cristo, de proclamar su verdad, de proclamar su grandeza, de proclamar todo lo que Él es, su soberanía, su esplendor, su gloria. Hermano, no hay mensaje más trascendental que este, que proclamarle al mundo que le servimos al Dios vivo, al que es, al que era, el alfa, el omega, el principio, el fin, el último. Y esto era lo que estaba viendo Juan, la gloria de Cristo. Estaba contemplando la gloria de Cristo y le dice, oye, esto es lo que tú tienes que transmitirle a la gente. Esto es lo que el mundo tiene que conocer. Estas verdades son las que la gente necesita escuchar.
Hay tantos mensajes. Hacía énfasis en uno de los mensajes de acá de la iglesia del domingo antepasado, hacía énfasis sobre esto. Hay tantos mensajes que la gente quiere dar. Pero el mensaje que tenemos que recibir tú y yo como iglesia, aquí en estas 7 iglesias estamos representados tú y yo. Está representada la iglesia y tenemos que sentarnos y escuchar este mensaje como si fuera nosotros, como si nosotros fuéramos los miembros de estas iglesias. Y darnos cuenta que el mensaje que se nos está enviando es contemplar a Cristo, es mirar a Cristo, es ver su gloria, es contemplar su grandeza. Y es allí el énfasis, mirar a Cristo, contemplar a Cristo, detenernos por un momento y ver su grandeza, ver sus maravillas, ver su esplendor, ver su gloria. Y todo esto que está aquí demuestra la soberanía, la grandeza, todo ese esplendor, toda esa gloria. Y si comenzamos a desglosar los espíritus, todo lo que vio Juan, todas estas maravillas, todo este esplendor, exhiben la grandeza del Señor al que le servimos, exhiben la grandeza del Señor a quien le estamos rindiendo culto, a quien le rendimos toda nuestra adoración. Y allí sobre todo se ve la autoridad, y que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, todo poder, todo dominio se postran ante la grandeza de Cristo. Y es así como nosotros tenemos que contemplar esto, es así como nosotros tenemos que mirar a Cristo. Ese fue el mensaje a las iglesias y este tiene que ser el mensaje para nosotros hoy. Y todo esto, y todo este esplendor y todas estas maravillas, toda esta gloria, deben hacernos mirar, contemplar su grandeza, su poder, lo que Él es, su soberanía, su majestad. Yo quiero pasar de inmediato al punto número 2, y es la gloria de Cristo. Vamos a ir ahora al versículo 12 hasta el 16. Después que viene el apóstol, que ve todo esto, que Jesús le hace esta introducción y el mismo Jesús le habla, yo soy, envía este mensaje a las 7 iglesias. Y algo interesantísimo aquí, eran las iglesias y Dios le manda este mensaje a esta gente. O sea, le está diciendo, oye, en este tiempo de crisis, en este tiempo de persecución, este es el mensaje que tú tienes que transmitir. Dios tiene control de los tiempos, lo que Él está diciendo. El que es, el que era, el que ha de venir, sabe lo que está haciendo. Él no está muerto, Él está vivo. Y no importa por dónde estemos pasando, no importa cuáles sean las dificultades, al Dios al que le servimos está vivo, tiene poder, tiene autoridad sobre todas las cosas. Y este es el mensaje: mirarlo, contemplarlo, poner nuestros ojos en Él, poner nuestra mirada en Él. Muchas veces decimos, la felicidad no está en la riqueza, no está en una casa, no está en un carro. Pero cuando comenzamos a pasar alguna necesidad, comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a decir, caramba, me falta esto, comenzamos a quejarnos. En la mente sí tenemos la idea de que eso no es la felicidad, pero ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Realmente tu corazón está puesto en Jesús? Porque si tu corazón está puesto en Jesús, no importa lo que te pase, no importa lo que venga, habrá gozo en tu corazón, habrá paz, habrá quietud en tu corazón. Si estás mirando a Jesús, si tu tesoro es Cristo. Y si tú no respiras a Cristo, si tú no hablas de Cristo, si tú no promueves a Cristo, si tu mensaje no es Cristo, entonces no es lo que está en tu corazón, ese no es tu tesoro. Por eso hoy día la gente está muy desesperada, muy preocupada. Por eso a la gente hoy le cuesta levantar sus manos, rendirle culto al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en otra cosa. Hermano, miremos a Jesús. Punto número 2, revela la gloria de Cristo. Versículo 12 al versículo 16 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Hasta ahora el apóstol Juan no había visto con sus propios ojos la revelación que estaba recibiendo, solamente escuchaba, dice. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todo esto simboliza grandeza, realeza, poder, autoridad, dominio. Y algo interesante que menciona aquí los candeleros, y luego el mismo le revela a Juan lo que significan estos candeleros. Vamos a verlo más adelante. Pero allí se revela, se manifiesta la gloria y el esplendor del Hijo de Dios.
Ya no aquel manchado de sangre en la cruz, ya no aquel niño en el pesebre, no. Aquí se manifiesta Jesús en todo su esplendor, sus vestiduras llegaban hasta el cielo. Y esa es la gloria de Cristo que se manifiesta aquí personificada. Dice, versículos 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Hace énfasis en el anciano de días que habla el Antiguo Testamento, hablando de su sabiduría, su conocimiento. Dice, eran como nieve, sus ojos como llamas de fuego, que penetran hasta lo más profundo. Verso 17 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagínese, cuando el sol está más vivo, así era el rostro del Señor. De su boca sale una espada, su palabra, la palabra de Dios que pertenece, que penetra hasta lo más profundo del corazón. Eso era lo que estaba contemplando Juan. Esa palabra penetrante que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, que transforma nuestras vidas. Cuando contemplamos la gloria de Cristo, cuando vamos a la Biblia y vemos su grandeza, vemos su poder, vemos su poderío. Ese es el mensaje del Señor para ti hoy. Mira a Cristo, contempla a Cristo. Contempla su gloria, su maravilla, su grandeza, su poder. Y ese es ahí donde nosotros tenemos que simplemente detenernos, mirar la gloria, el esplendor. Y es maravilloso este contraste, donde vemos a Jesús ya de una manera tan diferente. Dice el texto que Jesús tenía 7 estrellas en sus manos derechas, cuyo significado se trata de el siguiente punto que vamos a ver en lo adelante. Dice, la espada que salía de su boca representa la palabra de Dios. Cuando él habla, juzga con justicia. Dice que su rostro resplandecía la misma gloria de Dios. Y a diferencia de Moisés, por ejemplo, cuando vio al Señor, su rostro resplandecía porque había visto la gloria del Señor. Pero aquí era el mismo Señor que resplandecía porque Él es la esencia. Él es Dios. Y Él resplandece porque Él tiene su autoridad propia. Él es como el sol, no como la luna que refleja el resplandor del sol. No, Él es como el sol que resplandece, que ilumina su gloria, su poder. Y es allí donde nosotros tenemos que postrarnos, humillarnos y reconocer esa grandeza, reconocer ese poderío. La apariencia de Jesús establece el tono para el resto del libro del Apocalipsis. Nuestro Señor gobierna sobre todos los poderes. Él es el Cristo glorioso. Y justamente que el Apocalipsis trata de estos tiempos finales, la introducción de Apocalipsis demostrando que Jesús tiene control de todas las cosas. El propósito del Apocalipsis es que aunque vengan tiempos difíciles, Dios es Señor, Cristo es nuestro Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Y no importa las calamidades que vengan, el Señor gobierna y Él está en control. ¿Y qué debe provocar eso en mí? Debe provocar en mi paz, seguridad, aliento. Debe provocar en mi quietud. Saber que el Señor tiene control de mi vida. Y ese es el propósito principal de esto. Nosotros estar quieto, estar tranquilo, estar confiado en que el Señor ha de obrar, en que el Señor ha de estar con nosotros. Y ese es el énfasis aquí. Vamos a seguir adelantando. Hay unos textos que dan una explicación magistral de lo que sucede aquí. El versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto, verso 17, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, no le servimos a cualquier personaje, le servimos al Dios vivo. Y ese Dios vivo, al igual que Juan, que quizás en ese momento de dificultad, en ese momento de calamidad, de angustia, se podía sentir quizás desanimado, triste, angustiado. El Señor le extiende la mano, le pone la mano derecha y le da ánimo. Le dice, tranquilo, tranquilo,
no temas. ¿Por qué? Porque Él está ahí, Él está vivo. Y ese Jesús, que muchas veces se nos olvida, muchas veces los afanes nos llevan a pensar que no, que ya Jesús no está ahí, que no podemos, que estamos destrozados, que estamos caídos. Tenemos que entender que ahí está la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad del Cristo resucitado está con nosotros. Y ese es el último punto que quiero compartir contigo. La autoridad del Hijo resucitado está con nosotros. ¿Y qué es lo que dice el versículo 18? Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. No hay mortandad, no hay calamidad, nada, absolutamente nada. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Y eso nos debe brindar la confianza y la seguridad de que Él es suficiente para todas nuestras lamentaciones, para todos nuestros problemas, para todas nuestras dificultades. Jesús es suficiente y en Él nosotros podemos estar confiados. Él es nuestro Señor y no importa, dice la Biblia, que caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegará, pero no llegará a ti si tú tienes tus ojos puestos en Jesús. Y es maravilloso lo que pasa con Juan. En medio de la pandemia, en medio de la calamidad, muchas veces quizás nos sintamos como Él, quizás nos sentimos abrumados. Y en medio de su temor, de su miedo, dice que Él cayó y Jesús le extendió la mano. Y yo quiero decirte hoy que de la misma forma Dios está dispuesto, Jesús está dispuesto hoy a extenderte la mano, a darte ánimo, a darte aliento, a decirte no temas, hijo, yo estoy contigo. Yo soy. Y ese yo soy, que significa ese eterno presente que siempre está con nosotros. Él prometió estar con nosotros, Él decidió estar con nosotros y eso es lo primero. Él tiene la llave y esa llave significa que Él tiene la autoridad, Él tiene el poder de abrir puertas, de cerrar puertas. Él tiene la autoridad de si va a permitir algo en tu vida, Él va a permitir que llegue a tu vida para glorificarse a través de ti. Él tiene poder, Él tiene autoridad. Y el último punto, y es magistral, versículo 19 y 20, Él está con su pueblo, Él está con nosotros. Dice el verso 19, escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de esta. Versículo 20, dice, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y dice el texto que Él está en medio de sus candeleros y de las 7 iglesias. ¿Qué significa esto? Esta era una iglesia de Asia Menor. Las 7 iglesias, como le mencioné al principio, Sardis, Tiatira, Esmirna. Estas 7 iglesias, cada una con cualidades, características diferentes. La gente puede especular muchísimas cosas sobre esta iglesia. Pero tenemos que recibir este mensaje como si fuéramos esas iglesias. Y hay 2 cosas interesantes. Es que Jesús está en medio de la iglesia. Hermano, Él está en medio de nosotros. Él está allí para ayudarnos, para consolarnos, para extendernos la mano. Así como Juan cayó de rodillas con temor, con temblor, allí Él está para extendernos su mano derecha, para sostenernos, para decirnos, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Yo soy tu ayudador, yo soy tu fuerza, yo tengo autoridad sobre todas las cosas. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté a tu alrededor, yo estoy contigo. Y hay un mensaje del Señor para la iglesia, para nuestra iglesia hoy día. Dice el texto que Él está en medio de estos candeleros que representan a los pastores, los líderes de la iglesia. Dice, yo estoy en medio de ellos, de los pastores, de los ángeles de la iglesia. Yo estoy en medio de ellos y estoy en medio de la iglesia. Hermano que me escucha, el Señor está ahí para cubrirte, el Señor está ahí para guardarte, el Señor está en medio de nosotros. Dice la Biblia que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, muchas veces ponemos nuestros ojos en otras cosas. Cuando llega el momento difícil, cuando llegan las calamidades, las tormentas, muchas veces dudamos del cuidado del Señor. Pero en medio de la crisis que estaba pasando la iglesia en aquel tiempo, la iglesia primitiva, en medio de esa crisis que la iglesia estaba siendo perseguida, matando a todos los cristianos, el Señor le dice al apóstol Juan, escríbele a las iglesias y dile que yo estoy en medio de ellos. Yo estoy en medio de sus pastores, yo estoy en medio de la iglesia. Iglesia, este es el mensaje del Señor para ti hoy. Yo estoy con tus pastores, yo estoy en medio de ellos. No importa por la situación que ellos estén pasando, no importa qué tan difícil momento estén viviendo, quizás momentos caóticos, mucha incertidumbre, mucho temor, mucha angustia.
aún en medio de la enfermedad, aún en medio de este problema, el mensaje que el Señor nos da: iglesia, yo estoy en medio de tus pastores, tranquilo, tranquilo, porque yo estoy al control, yo estoy al mando. Y al mismo tiempo le dice a la iglesia: iglesia, yo estoy en medio de ti, iglesia, y la iglesia eres tú, soy yo. El Señor está en medio de nosotros. Y si nosotros comenzamos a ver la descripción de a quién es que le estamos sirviendo, quién es el Dios al que le hemos entregado nuestras vidas, cuál es el Dios que nos llamó, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios todopoderoso, es el Dios del cielo, creador de todas las cosas. Hermano, confiemos, descansemos en las manos del Señor, porque poner nuestra confianza en Él es suficiente. Poner todo nuestro corazón, toda nuestra ansiedad en Él es más que suficiente. Tú no necesitas alarmarte, no necesitas desesperarte, no necesitas pensar que ya todo está terminado. Hoy Jesús viene y yo quiero que tú lo veas de esta manera. Y al igual que le hizo Juan, le dijo: mira, escríbele a las 7 iglesias, escríbele tú, hermano, que estás ahí con tus hijos, que quizás te sientes desesperado, que quizás ya tu negocio no produce igual, que quizás has perdido tu trabajo, que quizás hay mucha incertidumbre, que quizás estás enfermo, quizás tienes el virus, quizás piensas: caramba, todo está mal, mis líderes están mal, mis pastores están enfermos. El Dios del cielo viene hoy con este mensaje tan especial y me sorprende porque Dios es tan detallista y es tan delicado y tan cuidadoso que preserva un tema como este para este momento en específico. Y yo no sé si a mí me tocarán siempre los temas que son como tan pertinentes al momento, puntuales a la ocasión. Pero el mensaje de Dios para ti, iglesia, para ti, hermano, es que Dios está en medio de ti. Dios está en medio de nosotros y hace la salvedad. Está en medio de tus pastores. Hermano, pon tu confianza en las manos del Señor. Yo quiero terminar este tiempo y quiero orar por ti. Si no eres cristiano, esta es una buena oportunidad para decirle: Señor, voy a depositar mi confianza en ti, te voy a mirar a ti. Y yo creo que es el momento más oportuno de tu vida para decirle: Señor, te entrego mi ansiedad, te entrego mi carga, te entrego mis luchas. Hermano, mira a Cristo, amigo que está ahí, mira a Cristo, contempla a Cristo. Él es la solución. Y tú, hermano, que estás ahí, que está pasando momentos duros, que te sientes con mucha ansiedad, con muchas ansias de ver un cambio, descansa en las manos del Señor. Descansa en las manos del Señor. Yo quiero que oremos, que ahí donde está, incline tu rostro y le diga: Señor, hoy te voy a mirar, te voy a contemplar, y eso será suficiente para sentir gozo, tener paz y saber que le servimos a un Dios vivo, al Dios todopoderoso. Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque en medio de los tiempos difíciles, Señor, tú estás con nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú que fuiste, que eres, que serás por la eternidad. Tú que viniste, moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste, Señor. Tú que estás con nosotros y que has prometido guardarnos, que has prometido protegernos. A ti te reconocemos, a ti te rendimos, Dios, toda nuestra adoración. A ti te miramos y descansamos en tus manos. Señor, estamos en tus manos, ponemos toda nuestra ansiedad sobre ti. Y hoy, Señor, te pido que a cada uno de mis hermanos que está ahí, les recuerde estas palabras que le mandaste a las 7 iglesias. Yo estoy en medio de ustedes. Yo estoy en medio de ustedes. Ahí donde están nuestros pastores, Señor, hazle y recuérdale que tú estás en medio de ellos, Señor, para traer sanidad, para traer aliento, para traer gozo, para traer paz. Mira a aquellos amigos, Señor, que nos ven, nos visitan hoy a través de la web. Bendice sus vidas y su familia. Ayúdale a reconocer que es a ti, Señor, a quien tenemos que mirarte. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios te bendiga, amigo. Si decidiste el servir al Señor, que es una maravillosa oportunidad, te pido que nos sigas visitando a través de la web, que te programes para ver nuestros servicios en línea los días que tenemos transmisión. Así que cuando aperturemos la iglesia, esperamos verte por acá. Y hermano que me escucha, descansemos en el Señor. Confiemos en que el Señor es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima.